Bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar con el siguiente empleado. Un poquito recordando lo que hicimos. Básicamente era calcular sus beneficios sociales de esta persona, que era el contador, empezando con el haber básico. Hemos calculado sus bonos, algunos subsidios, frontera y demás, horas extras, los aportes y para terminar la parte de los otros descuentos, ¿no? Y quedaba pendiente inclusive lo que les mencionaba del RCI, ¿no? Que era lo último que íbamos a ver. Bueno, entonces terminamos con la parte de la contadora. Ahora vamos a hacer, en este caso, para otra persona, para Fabio. Entonces vamos a empezar con la parte del número de carnet, que viene aquí en la primera columna, sería 6090 301. Me voy a traer el formato, a ver. Ahí. Luego acá el nombre iría Coimbra Rojas Fabio. Coimbra Rojas Fabio. País de nacionalidad boliviano. Fecha de nacimiento, en este caso es 20 de septiembre de 1980. El sexo sería en este caso varón. La ocupación que desempeña para esta persona es el encargado de las máquinas. Entonces, encargado de máquinas o de maquinaria. Encargado de máquinas. La fecha de ingreso a la empresa, en este caso es el 10 de marzo del 2012. 10 de marzo 2012. Las horas que se pagan o que trabaja esta persona, para todos los casos siempre va a ser 8 horas, ¿no? Que eso es lo que dicta la normativa. Es muy rara la persona que se la contrate para que trabaje menos de 8. Por lo regular la tendencia es a que trabaje uno más de 8 horas, ¿no? Así que menos de 8 horas lo dudo mucho. Lo que sí puede variar es los días pagados, porque esta columna es en función a si tiene inasistencias en la empresa. Ahí habría que descontar, ¿no? Porque el haber básico va en función de lo que se le va a pagar en el mes. El haber básico mensual es de 10.000 bolivianos, pero vamos a ver si esta persona tiene inasistencia. Por ahora no tiene. No tiene haber básico, horas extras, algún bono por ahí, facturas. Entonces no tiene. Ha trabajado entonces los 30 días comerciales de cada mes. La mayoría de veces aquí las empresas ocupan 30 días. Algunas empresas procuran ocupar en los meses de cada, o mejor dicho, los días de cada mes. No es tan habitual, ¿no? Pero hay ciertas empresas que sí lo toman en cuenta. Pero, insisto, no es algo muy habitual. Normalmente siempre no se complican y procuran considerar los días comerciales, ¿no? De cada mes. Ahora, el haber básico, entonces aquí dice 10.000 bolivianos. Eso es lo que ha firmado esta persona en relación al contrato, ¿no? El haber básico, 10.000. Y vamos a ver ahora su bono antigüedad. Vamos a ver cuánto es lo que debería percibir. Esta persona ingresó el 10 de marzo 2012. La planilla la estamos haciendo a enero 2025. Vamos a hacer el cálculo. Entonces voy a calcular el bono antigüedad. Lo vamos a hacer más abajo. Aquí. Y me voy a traer justamente estos importes.
para reutilizar, ¿ya? Entonces el primer paso lo que hay que hacer es restar la fecha. ¿Cómo hacemos la resta? Primero empezamos siempre por la fecha más actual, que siempre va a ser la de la planilla. En este caso es el 31 de enero del 2025. Esa es la fecha de la planilla. Ahora, la fecha más antigua viene a ser la fecha de ingreso del trabajador. En este caso, el trabajador ingresó en 10 de marzo del 2012. Tendría 10 de marzo del 2012. Y a partir de aquí podemos empezar a calcular la antigüedad. Para el caso del bono de antigüedad no es necesario quizás calcularlo con días y meses porque nos interesa los años, pero a modo de ir practicando lo estamos haciendo así porque justamente esto nos va a servir cuando hagamos los finiquitos. Ahí sí tenemos que calcular exactamente la antigüedad para hacer los pagos, ¿no? Pero por ahora quizás no es tan necesario, simplemente con los años ya nos damos una idea de cuánto pagar. Entonces empezamos a restar. Para el primer cálculo sería 31 menos 10 más 1. En todos los casos. Eso me da 22 días que lleva en la empresa. Luego la parte de los meses, si yo resto 1 menos 3 me va a dar negativo, entonces me tengo que prestar un año del de su lado. Prestándome un año, esto me queda 2024 y ese año lo voy a sumar en meses más 12, ¿no? Entonces sumo más 12 meses y voy a tener 13 para evitar el negativo. Ahora 13 menos 3, eso me da 10 meses. Por último, los años sería 2024 menos 2012. Y esta persona lleva en la empresa por ahora, hasta el momento, 12 años, 10 meses y 22 días. Bastante tiempo. Ahora, en función a su antigüedad, nosotros vamos a aplicar el cálculo para el bono en base a esa tablita. Entonces me voy a traer la tabla solamente de referencia. Y analizando la tabla, si esta persona lleva más de 12 años, estaríamos hablando de que está en este rango. Entre 11 a 14 años, está justamente en este rango de antigüedad, hay que aplicar el 26%. La base de cálculo, aquí la tenemos, la voy a volver a reutilizar para hacer los cálculos aquí. Mi base de cálculo para el bono antigüedad son 3 salarios mínimos por el porcentaje que corresponde. Salario mínimo a la fecha en este año es 2.750 bolivianos. Lo multiplico por 3 para tener los 3 salarios mínimos. Y ahora lo que va a cambiar es el porcentaje. En este caso, como es 12 años, estaría justamente en esta categoría. Sería 26%. Así que por lo tanto, al multiplicar tanto esto por 3 por 26%, me da 2.145 bolivianos que va a recibir como bono antigüedad. Entonces, bono antigüedad, 2.145 bolivianos. Ese sería el bono antigüedad para esta persona. Harto dinero, ¿no? Todas las personas que llevarían ese rango de edad en la empresa tendría que pagarse eso, justamente. Y ahora vuelvo a tocar el ejemplo de su compañero, que no sé si está por acá. Creo que ingresó, ¿no? Su compañero decía que a él le pagaban de forma informal, en el sentido de que en su planilla él figuraba con un tipo de haber básico.
Habría que ver también, hay otras empresas que, por ejemplo, ¿qué hacen? Los recontratan a los trabajadores. Un ejemplo, el, llega un momento cuando ya la antigüedad es demasiado alta y le dicen, oye, ¿sabes qué? Te vamos a renunciar, pero te vamos a volver a contratar con otro contrato o con otro sueldo, por ejemplo. ¿Y qué hacen las empresas? Obligan al trabajador de alguna forma a renunciar, pierden su antigüedad y es como si empezaran de cero pero con un nuevo sueldo. ¿Con qué hacen con eso? ¿Qué ganan las empresas? Pues evitar estos pagos. Imagínense una persona que ya lleva 25 años. Se le tiene que pagar la mitad de 3 salarios mínimos. Si a esta persona todos los meses, a ver, si yo pongo 50%, imagínense, solamente por antigüedad le van a pagar esto. 4.125. Es bastante dinero. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Simplemente lo hacen renunciar y obligan a que inicie desde aquí, desde 5%, para pagarle la antigüedad en su momento. Entonces, eso es una forma que hacen también las empresas cuando hacen un incremento salarial o algún ascenso. Lo que hacen es, si ven que es muy antiguo esa persona, lo hacen renunciar y le hacen un nuevo contrato. ¿Para qué? Para evitar pagar el bono antigüedad y pierda su antigüedad esta persona en la empresa, ¿no? Que también es muy importante la antigüedad en la empresa, dado que conforme más antiguo uno es en la empresa, recibe mucho más el tema de bonos y es mejor en esa parte. Así que 2145 sería el bono antigüedad para esta persona. Y listo, ¿no? Vamos al bono producción. El bono producción aquí nos marca, nos dice que es 2.000 bolivianos. El bono producción le va a tocar solamente a las personas involucradas en la parte productiva de la empresa. Como este es el encargado de maquinarias y estamos hablando de una empresa que elabora calzados, así que por lo tanto está dentro de la producción, por lo tanto le van a dar un bono. ¿Cómo se determina el bono? El bono, la forma de cálculo siempre es algo interno en la empresa. Primero la empresa define una meta hacia dónde tienen que llegar. Y una vez que lleguen a esa meta, la producción, entonces se le va a pagar cierta cantidad, muchas veces proporcional a su sueldo. Entonces van a haber un montón de empleados que que sean encargados de la parte productiva y qué sé yo, se le asigna 50.000 bolivianos para para distribuir el bono producción. Entonces esos 50.000 bolivianos, ¿cómo lo distribuimos en todos los encargados? Normalmente se toma proporción, ¿no? En función del sueldo, el que gane más obviamente va a recibir más de ese bono, o a veces en función de la cantidad producida, en función de diferentes variables. Ahí estamos suprimiendo esos cálculos, simplemente hemos ya definido que 2.000 bolivianos le va a tocar a esta persona. Por lo tanto, el bono producción aquí sería 2.000 bolivianos. Insisto que para poder llegar a este resultado hay unos cálculos internos que uno hay que hacer dependiendo de lo que diga la empresa, ¿no? Para cómo se va a asignar el bono producción y si en caso amerita o no amerita. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Yo Adelante. le entendí, Lice. Está bien, hasta ahorita. Bien, perfecto. Sí. ¿Alguien más, tal vez, que no esté muy claro el bono producción? Bien, gracias Marcos, Cintia, gracias. Ok, creo que ha quedado claro.
Entonces, estos 2.000 bolivianos, repito, ya es producto de un cálculo anterior, cosa que lo estamos suprimiendo, porque no hay un cálculo estimado y que las empresas quieran, o mejor dicho, la ley determine cómo se calcula, ¿no? Eso lo calculan las empresas, el bono de producción. Y solamente es para empresas que efectivamente tengan un proceso productivo. Una empresa, por ejemplo, de, no sé, comercial, a lo mejor bono de producción no tienen. Quizás metas de otros bonos podrían tener. Metas para ventas y demás pueden tener, pero la producción es exclusivamente para la parte productiva. Una empresa que haga manufactura o una industrial. Subsidio frontera. Veamos si esta persona trabaja en los límites fronterizos. Aquí no nos dice nada, ¿no? Horas extras, anticipo, por lo tanto no corresponde. No se le va a pagar, 0. Trabajo extraordinario y nocturno. Aquí vienen las horas extras y trabajo en la noche. Vamos a ver si tiene horas extras. Sí, se han acumulado 30 horas. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer el cálculo de las horas extras. Para eso me voy a traer el subtítulo aquí. ¿Está? Horas extras. Y lo que tenemos que hacer es primero traernos el haber básico. Vamos a calcular el haber básico diario. Al calcular el haber básico diario, lo que voy a hacer es lo siguiente. El haber básico mensual es 10.000 bolivianos, lo voy a llevar a días. Entonces digo, de los 10.000 dividido entre 30 días comerciales, ahí obtengo lo que es el haber básico diario. Luego de eso tengo que calcular también el haber básico por hora. El haber básico por hora. A esta persona en particular sería lo que se le paga por día dividido entre 8 horas al día. Entonces lo que gana esta persona por día es de 41 bolivianos con 67. Que no es lo mismo que el anterior, ¿no? El anterior que ganaba menos, así que se le paga menos. Este caso es 41,67. Ahora, para calcular las horas extras, ponemos horas extras, va a ser igual. Las horas extras entonces se calculan tomando en cuenta lo que se le paga por hora, 41,67, vamos a poner así, .67, lo multiplicamos por la cantidad de horas acumuladas. En este caso fueron 30 horas acumuladas en el mes. Lo multiplicamos por 30 y ahora lo multiplicamos por el recargo. Cuando son horas extras se le paga doble, entonces se multiplica por 2 y ahí obtenemos el pago por horas extras. Horas extras normales. Bueno, se le pagaría, a ver, creo que con decimales, 2.520. Luego tenemos las horas acumuladas nocturnas. El trabajo de noche, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ese se considera el horario nocturno. Son 40 horas. Entonces, nocturno. Para calcular el nocturno es la misma lógica de las horas extra. Toma en cuenta lo que se le paga por hora. Lo multiplico por la cantidad de horas. En este caso son 40 horas acumuladas. Y lo voy a multiplicar por su recargo. En este caso el recargo nocturno es dependiendo del cargo. Es decir, en base a esta tabla. Aquí tengo que analizar el cargo al cual estoy por pagarle el nocturno. En este caso es obrero, porque es la parte que hace trabajo físico, entonces sería el 30%.
Si hubiese sido una mujer obrera, un ejemplo, no sería el 30, sino sería 40. Por el simple hecho de que es mujer, la normativa dice que se le pague 40. Ahí ocasionaría una ambigüedad. Probablemente la empresa dijera, sí, es mujer, pero es obrera, entonces ¿cuál le pago? ¿Como obrero o como mujer? Y ante la duda, como les mencioné, lo que se va a determinar es lo que mejor le favorezca al empleado, es decir, el porcentaje más alto. Así que en este caso, como es hombre y es obrero, sería 30. 30%, ese sería el recargo. Y esto sería el pago nocturno. Estos serían mis dos pagos relacionados con las horas extras. Total, ¿cuánto se le va a pagar? 2.520 más 500,04 son 3.000,24. Entonces el trabajo hora extra son 3.000,24. Ese es el trabajo de noche y horas extras. Luego dominical y domingo trabajado. Vamos a ver. Primero el domingo trabajado. Esta persona no registra trabajo domingo, solo las horas extras, pero no domingo. Sin embargo, el pago dominical sí lo amerita, dado que al ser un trabajador de la parte obrera, así que el pago dominical aplica para esta persona. En el anterior caso, con el contador no es obrero, entonces a él no se le paga dominical. Pero a los obreros sí se les paga trabajo dominical. Vamos a ver cuál es el concepto del trabajo dominical. Ahorita lo voy a poner en pantalla. A ver. Vamos a cambiar de pantalla para que lo puedan ver. Bien. Para el pago dominical, que justamente el salario dominical que también se le llama, solo es para obreros, dice. Eso dice la normativa del sector público y privado. Cualquiera de los dos sectores solamente es para obreros que hayan cumplido con su horario semanal completo de trabajo, es decir, no haya tenido inasistencias injustificadas. También el régimen de las asistencias en términos de puntualidad tendría que cumplirse también, es decir, ser un buen empleado en cuestión de asistencia y en cuestión de llegar puntual a su trabajo, no con mucho retraso. Por dar cumplimiento a eso, a esas normativas dentro del trabajo, entonces se le tiene que pagar el salario dominical. Es más que todo un incentivo a la asistencia y puntualidad, ¿no? ¿Qué tal esa? Que solamente para el caso de los obreros aplica esto. En todo caso, si usted como contador es puntual, además que no se falta, tiene buena asistencia y demás, no percibe este salario. Solamente es para obreros. Como incentivo a que ellos lleguen temprano y no se falten. Es decir, que cumplan lo que es, ¿no? O sea, a lo justo todavía se le da un incentivo, ¿no? Como diciendo, oiga, no se falte por favor, y si no se falta le doy un incentivo extra. Como si eso fuera adicional. Pero eso es el pago dominical. Si esto cumple el obrero, entonces se le tiene que pagar este salario. Obviamente el obrero no va a querer perder su salario dominical, así que por lo tanto van a tener a los obreros pues cumpliendo a cabalidad y a puntualidad. ¿Cómo se calcula esto? Tomamos en cuenta el haber básico mensual y lo dividimos entre los días hábiles del mes. Y esto es bastante importante. Días hábiles, no todo el mes. La cantidad de días en el mes no se toma, sino son los días hábiles. Y por día hábil, según lo que indica la normativa, es todos los días
sin tomar en cuenta domingos ni feriados. Cualquier otro día se considera hábil, excepción esos días que les menciono. Entonces lo dividimos entre los días hábiles y luego lo multiplicamos por la cantidad de domingos que tenga ese mes correspondiente al que se le va a hacer el pago. Así que de esa manera se calcula el salario dominical, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en ejercicio para que puedan evidenciar cómo se calcula. Entonces esta persona, según no tiene inasistencia, no tiene falta, no tiene nada por el estilo, así que sí le corresponde calcular el salario dominical. Entonces vamos a hacer el cálculo, lo vamos a traer aquí abajo y calculamos el salario dominical. De hecho, su mismo nombre lo indica, ¿no? Salario, porque quienes reciben salarios son solamente obreros. Sueldo se le llama a los empleados, a los que hacen trabajo mental. Ahora, el salario dominical, entonces tomamos en cuenta los días del mes. Los días del mes de aquí calendario de enero. Entonces vamos a ver a enero 2025 cuántos días primero. Enero 2025, bueno, aquí me salió enero del 2025. ¿Cuántos días tiene? Entonces, si yo me fijo el calendario, de hecho, a ver, vamos a ver si me agarra el calendario para que ustedes puedan ver. Aquí está el calendario. Entonces, si yo me voy hasta enero 2025, voy a ver cuántos días tiene enero. En este primero tiene 31 días. Entonces, la cantidad son 31 días. 31 días calendario. Aquí es importante tomar en cuenta los días calendario porque es en base a la cantidad de domingos que hay que calcular. Entonces primero calculamos cuántos días tiene según calendario el mes que estamos haciendo el pago. Luego tenemos que calcular la cantidad de domingos que tiene ese mes. Vamos a ver, enero 2025, vamos a buscar cuántos domingos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4 domingos. Pero dicen, no todos los meses acaso tienen 4 semanas y 4 domingos. No, hay meses que tiene hasta 5 domingos. Eso hay que tener cuidado, no siempre es 4. Entonces son 4 días, cantidad de domingos. Por último, feriados. ¿Cuántos feriados tuvimos en enero? ¿Alguien que se acuerde? ¿Cuántos feriados hay? Año Nuevo, ese es uno. El Año Nuevo de todos. ¿Y hay otro feriado más en enero? ¿En Bolivia? ¿O en Santa Cruz tal vez? ¿O algún departamento? A ver. 22 de enero, ¿qué se recuerda? 22 de enero. Los cumpleaños no cuentan por si acaso. Así que tiene que ser un departamental o un nacional, pero tiene que ser feriado o algún feriado que por ley lo determine el gobierno, como en este caso el bicentenario fue uno de esos, uno de los feriados adicionales solamente para este año. Pero en enero hubo el feriado del Año Nuevo normal y el 22, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es el 22? Del Estado Plurinacional, correcto. De Bolivia, obvio. Sí.
Sí, ¿no? Del Estado plurinacional. Así que son dos feriados. Dos feriados que son registrados en enero. También incluye los departamentales. A ver si por ejemplo, a ver, para septiembre. Para septiembre, si nosotros estaríamos haciendo en la planilla de sueldos en Santa Cruz, por ejemplo, tuviéramos el feriado de Santa Cruz, tendríamos que contarlo. Pero si por ejemplo estamos en otro departamento que en septiembre no se recuerda nada, creo que a nivel nacional no se recuerda nada si no me equivoco, pero si estamos en otro departamento donde tampoco no hay nacionales ni tampoco hay departamentales, entonces no tendríamos feriados ese día. Entonces ahí depende también del departamento para contar los feriados. Así que los feriados cuentan ahí. Como son dos feriados, por lo menos para Santa Cruz en esa fecha, han sido los dos feriados nacionales. Ya tenemos entonces para calcular. Así que por lo tanto los días hábiles se van a contar de la siguiente forma. 31 días, que es calendario de enero, menos los 4 días de los domingos, menos los 2 días feriados. Entonces mis días hábiles son 25 días en el mes. ¿Ya? Ahora, con ese dato de los 25 recién puedo calcular mi salario dominical. Voy a tomar en cuenta el haber básico de esta persona. El haber básico de esta persona, recuerden que según era 10.000 bolivianos, lo que firma en contrato. Ya, 10.000 bolivianos. ¿Qué pasa si esta persona hubiese tenido una existencia? Evidentemente aquí su haber básico hubiese cambiado, ¿no? Hubiese sido menos de 10.000. Y ahí surge la duda muchas veces, ¿qué hago? ¿Tomo en cuenta lo que se le está pagando en ese mes, igual es haber básico, o tomo lo que firmó? Y la respuesta corta es tome lo que firmó, porque una inasistencia solamente castiga el pago del haber básico, no debería castigar los demás bonos. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con haber básico solamente se castigaría la inasistencia. Ya, la inasistencia castiga el haber básico, pero tampoco sería justo que el haber básico se castigue también con, qué sé yo, las horas extras, el dominical, que también son sobre el haber básico. También eso se castigue. No castiga eso. Por esa razón siempre se toma en cuenta lo que se firmó, el pago. Ahora, del haber básico voy a calcular el haber básico diario hábil, no sé si llamarlo así, haber básico diario. Y aquí voy a dividir los 10.000 bolivianos dividido entre los 25 días hábiles del mes. Esa es la diferencia cuando nos referimos a las horas extras. En las horas extras nosotros necesitamos encontrar el haber básico que se le paga por hora y tomamos en cuenta 30 días. Pero para el salario dominical es solo sobre los días hábiles. Entonces sobre días hábiles es 400 bolivianos. Y ahora el salario dominical se va a calcular de la siguiente forma. Lo que gana por día hábil lo multiplicamos por la cantidad de domingos. En este caso, la cantidad de domingos que hubo en el mes de enero ha sido de 4 días. Y el salario dominical es 1.600 bolivianos. Entonces ese pago dominical va aquí, 1.600 bolivianos. Ahora sí, preguntas, porque esta parte del salario dominical es un poquito a veces suele ser complicado de entender.
Licen, una consultinga. Lo que pasa que no sé si me escucha mi señal, siempre baja. Los 25 días, de ahí los días hábiles, ¿cómo lo contó usted? ¿Se basó bajo el calendario o de lunes a viernes? Disculpe. Los días, De los días hábiles. ya, calendario. Por ejemplo, la cantidad de días que tiene enero son 31, según calendario, ¿ya? Luego, según calendario también tengo que ver cuántos domingos me trajo enero. En este caso, según calendario, fueron 4 domingos de enero. Insisto, pueden haber otros meses que tengan 5 domingos, no necesariamente son 4. Hay algunos meses que tienen 5. Y tercero, necesitamos ver cuántos feriados hubo en ese mes. Aquí los feriados van a contar tanto los nacionales, departamentales o alguno que el gobierno dictamine bajo una normativa, algún decreto. También cuenta esos feriados. Entonces, por lo tanto, en enero de este año hubieron 2 feriados. Hubieron el de Año Nuevo y el del Estado Plurinacional. 2 feriados. Así que por lo tanto necesito calcular los días hábiles. ¿Cómo lo calculo? Resto, ¿no? Los 31 días calendario menos los días que no son hábiles, en todo caso, ¿no? Porque los domingos no se trabaja. Eso indica la normativa porque hay pagos especiales en los domingos. Y los feriados tampoco se trabajan, ¿no? No se considera como día hábil. Ahora sí, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Ya, Licen, se entendió, quedó claro. Ahora mi otra pregunta es que si yo estoy trabajando en otro departamento, pero en el calendario indica que es feriado, ¿no es cierto? Pero se supone que, un ejemplo, que yo esté trabajando, por ejemplo, en La Paz. Y el feriado justo en el calendario marca que departamental, estoy hablando, que es el aniversario de Santa Cruz. Entonces, ¿ese también lo cuento como feriado o solamente para el mismo departamento donde uno se encuentra trabajando? Solamente para el departamento donde está trabajando. Entonces, a lo que entiendo, por ejemplo, si usted estaría en septiembre y está en La Paz, no sé si La Paz tendrá algún feriado en septiembre, creo que no. Pero suponiendo en La Paz, si usted está elaborando la planilla ya, no podría decir, no, también el feriado de Santa Cruz lo tomo en cuenta. No, se tomaría en cuenta solamente lo que corresponde a La Paz. Tengo entendido que en septiembre no hay feriado nacional, si no me falla, si no me equivoco. Pero si, por ejemplo, usted estaría trabajando en La Paz, no se contaría, no habría ningún feriado, un ejemplo. No tendría feriado, solamente serían los domingos. Pero si fuera Santa Cruz, tendríamos los domingos más el feriado de Santa Cruz, departamental. Está bien, muchas gracias. Ok, gracias. ¿Alguna consulta más? Bien. Entonces esa es la forma de calcular el salario dominical. Ya se toma en cuenta días hábiles, es la única diferencia que se marca en función de los demás, ¿no? Que son horas extras y todo eso. ¿Ya? Entonces el salario dominical para esta persona es de 1.600 bolivianos, se lo anota justamente en esa columna. Si hubiese trabajado domingo también se sumaría ahí, ¿no? Porque en esta columna entra el pago dominical y el domingo trabajado, en ambos casos. Bueno, otros bonos. Otros bonos sería algo extra que se le tenga que otorgar al empleado que no sea normativo. Todo esto de acá es normativo. Todo lo que esté fuera de estos bonos entraría ahí como otros bonos. Así que veamos si tiene algo.
No tiene, en este caso no tiene nada adicional, así que por lo tanto otros bonos 0. Finalmente, el total ganado va a ser igual a la suma desde su haber básico más todos los bonos que vamos a hacer. Es decir, toda esta línea, esta fila, se suma y ese es el total ganado. Hay que siempre diferenciar el total ganado del haber básico. El haber básico es lo que uno firma en contrato al momento antes de entrar a la empresa. Y el total ganado suma todo lo que se le va a pagar en el mes. Ahí va, total ganado, ¿ya? Bueno, entonces ya una vez el calculado total ganado, nos toca la parte de los descuentos. El primer descuento que se le va a hacer es por los aportes a la AFP, el 12.71. Pero hay algo adicional. Cuando la persona tiene un total ganado por encima de los 13.000 bolivianos, como en este caso, tiene un aporte adicional. Esto lo vamos a ver ahorita en pantalla. Ya lo vemos. A ver. Vamos a ver eso en pantalla. Aquí. Son las horas extras. Estos son los aportes laborales. Aquí. Dentro de los aportes laborales ya hemos indicado, esto va de entrada. Hay que hacer el descuento del 12.71% por estos conceptos, ¿no? Esta es la totalidad de los aportes. Pero además, dice adicionalmente, los trabajadores que perciben un sueldo mayor a los 13.000 bolivianos, su total ganado, deberán de realizar un aporte nacional solidario, de acuerdo a una siguiente escala. Esto se actualizó el año pasado. Esto lamentablemente, como toda la parte normativa, quizá este año trabajemos con estos datos y se les ocurra al siguiente gobierno cambiarlo. Entonces hay que siempre estar un poquito atentos a eso. La última actualización que sufrió esta parte es a octubre. ¿Cómo se calcula? En base a esta tabla. Siempre hay que tomar en cuenta que el total ganado sea superior al 13.000 bolivianos. Antes, lo que se tomaba en cuenta era un 1% de una diferencia. Ahorita vamos a ver la base de cálculo, pero antes era 1 y subió a 1.15. Después, a los que eran mayor a 25, antes se les contaba 5%, ahora 5.74, subió. Y si el sueldo era mayor a 35.000, subió de 10 a 11.48, un aporte nacional. ¿Para qué es este aporte? Se preguntarán ustedes. Es que es al estilo Robin Hood, yo lo veo así. Le quitamos al que más tiene para darle al que menos. Estas personas que ya tienen un buen sueldo, ya se considera a partir de los 13.000 bolivianos, se les obliga a hacer unos aportes adicionales. ¿Para qué? Para que las personas que tengan un salario bajo puedan, cuando les toque jubilarse, con una pensión digna, vamos a dejarlo ahí. Entonces es precisamente para eso, es para aumentar y que se mejore la jubilación. Es simplemente eso. Así que vamos a proceder a calcular. Si nos damos cuenta, aquí el total ganado es de 18.000, es superior a los 13. Así que vamos a hacer el cálculo. Para eso me voy a traer la tablita y ahorita les explico cómo se calcula eso. Ahí, aquí está la tablita que necesitamos. Y vamos a proceder a calcular el aporte nacional solidario. O mejor dicho, los aportes laborales. Aportes laborales.
Se le llaman laborales porque son los aportes de los trabajadores. Ellos son los que aportan esto, no es la empresa. De su sueldo, la empresa solo retiene y técnicamente aporta su jubilación. El primer aporte, le vamos a llamar el aporte 1. Lo primero que hay que hacer es tomar el total ganado de esta persona o del trabajador. Nos vamos a traer el total ganado. Entonces me voy a traer el total ganado de la planilla. Entonces esta persona ha acumulado 18.000. Ahí. Este es su total ganado, 18.745. El primer aporte va a ir sobre la base del 12.71% en total. Esos 4 elementos que les dije que son para, en caso que tenga accidente, se le puede dar una pensión, si tiene invalidez, si fallece, todo eso, y los aportes también para la jubilación, todo eso incluye el 12.71. ¿Cómo calculamos esto? Simplemente el total ganado por el 12.71%. Eso es lo que se va a descontar por aportes laborales a todos los empleados, sin excepción. Luego, con especial énfasis, se le va a hacer un adicional, el aporte nacional solidario. Aquí lo vamos a poner, aporte nacional solidario. El aporte nacional solidario. Para calcular este aporte nacional solidario solo entran los que hayan acumulado un total ganado por encima de 13.000 bolivianos. En este caso sí, aplica. ¿Cómo vamos a calcular este aporte? El aporte es el siguiente. Se toma en cuenta el total ganado, en este caso 18.745.24, y lo voy a restar menos 13.000 bolivianos. Ahí. Esa diferencia que me salga lo voy a multiplicar por la tasa que me indica acá, o el porcentaje, por 1,15%. Ya, se saca la diferencia y se multiplica por la tasa que corresponde. Antes era 1%, ahora le subieron. Insisto, a lo que más ganan le quitan más. Esa es la figura. Así que por lo tanto su aporte nacional solidario es de 66 bolivianos extra. A lo que ya se le descontaba, esto va extra. Entonces, ¿cuánto sería mi aporte total? Sería lo siguiente. A esos 2.000 y pico que salía hace un momento, le sumo estos 66,07. Y ahora mi aporte llega a 2.448. Antes, recuerden que estaba en 2.382, cuando solamente se tomaba en cuenta el 12.71. Le sumo más los 66 y llego a los 2.448. Ese es el aporte que se le va a hacer el descuento a esta persona. 2.448,59. Entonces aportes a la AFP 2.448,59. ¿Ya? Diferente al anterior. El anterior, fíjense, solamente le calculamos el 12.71 de su total ganado. Para este caso de aquí le calculamos el 12.71 de su total ganado y adicionalmente le aumentamos 66 bolivianos por el aporte nacional, ¿no? Porque su sueldo es mayor a 13.000. ¿Preguntas de aquí? Adelante. Dicen buenas noches. Buenas noches. Yo no le entendí mucho eso de donde está el amarillo, dicen. Ujú. Para todo tenemos que ponerle ese el 12.71 más el 1%.
Para todos solamente el 12.71 del total ganado. Para todos. El sueldo que perciban, a eso sí o sí se le descuenta eso. Toditos, de cajón. Lo que sí va a variar es para el caso del aporte nacional solidario. A estas personas que ganan por encima de 13.000 el total ganado, sí se le tiene que hacer un cálculo adicional, como en este caso. Por eso le sumamos ese adicional. Solamente a esos casos. Ya por eso es que cambia la forma de cálculo para esta persona, cambia, ¿no? Porque le estamos haciendo un cálculo extra, que es este de aquí, ¿no? Donde descontábamos su total ganado, que es 18.745, aquí está, menos 13.000 bolivianos, que es esto de acá. Y a esa diferencia que me salga, lo multiplico por el porcentaje que me indica aquí. Y eso me da 66,07, ¿no? Eso le sumo a los 12.71 que ya tenía calculado hace un momento. Esa es la diferencia. Ahora, otra forma de ver eso es, suponiendo que yo no sepa la limitante, ¿no? De que sea mayor a 13.000. ¿Cuál es la lógica de que sea mayor a 13.000? Porque si yo tengo un total ganado de 8.000, ¿qué pasaría? Si yo resto 8.000 menos 13, me da negativo. Y si lo multiplico, eso me va a dar negativo también. Entonces es como si le voy a bajar a los aportes. Y no tiene sentido eso. Más bien tengo que cobrarle aporte. En todo caso es como si el gobierno me estaría regalando a mí 57 bolivianos. Esa es la lógica detrás de que siempre el total ganado tiene que ser por encima de 13. Si fuera 13.000 cabal, 13.000 menos 13.000 me da 0. 0 por cualquier cosa da 0. Así que por lo tanto tampoco podríamos calcularle nada en este caso. ¿No es cierto? Entonces, ¿a partir de cuánto sería de 13.000 un bolivianos? Uy, eso, 13.000 con 10 centavos ya hay un cálculo adicional. Entonces, esa es la lógica que sigue para los casos que sean mayor a 13.000, ¿ya? Para evitar que esto se haga negativo o se haga 0, ese cálculo adicional. ¿Ya? Ahora sí, ¿estamos claros? ¿Dudas? Entonces, para cualquiera de esos que gane 13, 25, 35, le vamos a poner siempre ya sea 1, 5 o 10% adelante. Exactamente, eso justamente ahorita iba a comentar en los casos de que sea mayor, ¿no? Pero está bien la pregunta. La respuesta es arriba de 13 ya tiene que pensar hacer un cálculo adicional. Esa es la respuesta, rápido. Vamos a suponer que el total ganado, es decir, una vez de haber hecho todos estos cálculos, yo tengo un total ganado de, póngale, a ver, 40.000 bolivianos. Ese es mi total ganado de la persona. Evidentemente es mayor a 3, así que tengo que hacer, además de calcularle el 12.71 total ganado por el 12.71%, es igual de entrada a toditos. Eso le voy a descontar como primero. Pero también le tengo que descontar el aporte nacional solidario. Tengo que hacer otro cálculo extra. Para este caso particular, ¿cómo voy a hacer el cálculo? Tomo el total ganado, 40.000, y le resto primero los 13.000, menos 13.000. A esa diferencia lo multiplico por estos nuevos porcentajes. Le puse esto antes porque así estaba antes, solo para la comparativa, ¿no? Que ha subido 1.15 y lo multiplico. Eso me va a dar 310. Pero me doy cuenta que estos 40.000 es superior también a 25.000. No es como en este caso, ¿no? No es superior a 25. Pero estos 40 sí. Entonces tengo que hacer un segundo cálculo con este nivel de acá. Entonces voy a hacer otro cálculo aparte. Digo, los 40.000 menos, ahora ya no por 13.000, sino por el segundo nivel, menos 25.000. Ahí. Por el simple hecho de que ese total ganado es superior a 25.
Entonces, a esa diferencia lo multiplico por la tasa, 5.74%, que es la de aquí. Y obtengo un segundo valor. Me fijo, ¿es mayor al tercero? Sí, es mayor a 35 porque tiene 40. Entonces tengo que hacer un tercer cálculo, donde pongo nuevamente el total ganado menos el número que tengo acá, que es 35.000, porque ya estoy en el tercer nivel. Resto estos dos y multiplico por su porcentaje, 11,48. Ahí está. Y obtengo esos tres. Por lo tanto, el aporte nacional solidario total va a ser la suma de los tres, de esto más esto más eso. Esto es lo que se le va a descontar. Así que por lo tanto estos 1.745 se van a sumar más los 5.000 y el aporte laboral total que va a ir a la planilla va a ser los 5.084, que corresponde al 12%, 12.71, más estos 1.745. Total, eso se le va a descontar a esta persona si ganara 40.000 bolivianos como total ganado. Ya, esa es la diferencia, ¿no? Hay que hacer tres cálculos. En este caso particular, los 18.000 solo quedó hasta los 13 porque no es mayor a 25, así que solo hicimos un cálculo. ¿Qué pasa si hubiese sido 28.000 bolivianos su total ganado? Tendríamos que hacer un cálculo, el primero, 28.000 menos 13.000 por el 1.15. Teníamos un cálculo. Luego, como es mayor al segundo también, porque es 28.000 el total ganado, tendría que hacer 28.000 menos 25.000 por el 5.74. Pero ya no puedo saltar al tercero, porque no es mayor a 35, así que solamente tendría que sumar los dos cálculos que hice acá. Y ese sería el aporte nacional. ¿Ya? Eso sería en cuanto a lo que es el aporte nacional solidario en función del total ganado. No sé si ahora quedó un poquito más claro. Perfecto, gracias Carla. ¿Alguna pregunta? Le hice una consulta y eso, ¿en qué se aplica? Disculpe. ¿Cómo? ¿Para qué es ese descuento? ¿El aporte nacional solidario? ¿Y dónde se va? Ah, ya, el aporte nacional solidario se va a la AFP, a la gestora, y eso se va para el 1271, hacía a grandes rasgos, se va a su jubilación. Se va un poco a su jubilación, el 10%. Luego se va también otra parte de estos 2.448, por ejemplo. En este caso se va a distribuir también para unos aportes en donde usted, si en caso tiene un accidente y tiene invalidez en determinado porcentaje, 50, 30, 80 o 100%, va a recibir una pensión mes a mes también. Va a eso. Va también parte de esto, va a ir como comisión, porque la gestora pública le está haciendo la administración de estos aportes, sus recursos, y lo está invirtiendo en otras cosas para eso. Y también va otro aporte como solidario para mejorar la jubilación, porque ustedes saben que la jubilación en Bolivia no es que sea la gran cosa. Ahí van distribuidos estos 2.448. Ahora, los que ganan más de 13 hacen una aportación adicional, que es el aporte nacional. Y este aporte también suma para que todos los demás que ganan poco puedan tener una jubilación un poquito mejor, mejorar la jubilación para eso. A eso va esos montos. Ojalá fuera, ¿no?, que en todo lo que uno ahorre los aportes durante todo el periodo nos los devuelvan, ¿no?, de una.
nos los abonen, pero no ocurre eso. Todo lo que hemos ahorrado en las AFPs nos los devuelven de a poquito, hasta que nosotros ya no estemos en esta vida, como parte de la jubilación. Es para eso. Eso dicen en lo que pasó la cuarentena, nos dijeron, bueno, si podíamos retirar. Sí, ajá, exacto, cierto porcentaje de las aportaciones que usted haya hecho a la gestora, ¿no? O a las AFPs, que eso fue una medida extraordinaria, voy a llamarlo así, porque no es habitual. Lo que pasa, el problema fue que las AFPs no querían eso, ¿no? Porque tienen que entender, chicos, que ese dinero que ustedes aportan, las AFPs no la guardan, no es un chanchito, sino que agarran ese dinero e invierten en activos, en instrumentos financieros que ganan rentabilidad. Ese es el objetivo. ¿Para qué? Para que sus ahorros de jubilación no se pierdan, ¿no? Sino que ganen intereses y que eso se le devuelva en el futuro. Por lo tanto, cuando vino esa disposición de devolver cierto porcentaje a los pensionados o a los que estaban haciendo los aportes, imagínense, muchos de ellos ya estaban invertidos ese dinero, entonces tenían que hacer los cobros a descuento de esos activos, entonces se hizo un relajo. Por esa razón es que para el caso de la pandemia, y como estábamos un poquito mal con el tema del efectivo, entonces hicieron esa disposición que, insisto, fue extraordinaria, porque no hay forma de sacar ese dinero a no ser que usted se jubile. Esa es la única manera que usted empiece a recibir esa plata. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Hasta aquí? Listen, Adelante. hasta aquí está claro, pero tengo una inquietud de que, ¿qué tal, digamos, que el trabajador, eso no hay ahí en el ejemplo, pero puede que hagamos uno después nosotros solitos con ese, claro ejemplo que trabaja dentro de los 50 kilómetros, si no me equivoco, al nivel de la frontera? Ya, el subsidio frontera. ¿Ese? Eso. Sí. Ya, ese lo calculamos, el anterior, le cuento, aquí está. ¿Cómo lo hicimos ese? Ese es el 20% de su haber básico, es decir, lo que hay que hacer al haber básico, que se le paga el 20%. Siempre el haber básico según planilla, o mejor no planilla, según lo que firmó en el contrato. Esta persona, si no me equivoco, creo que era 4.000 bolivianos, percibía. Algo así era, ¿no? 4.000, si no me equivoco. Sí. 4.000. 4.000. Ajá, Sí, entonces 4.000. de los 4.000 bolivianos por el Sí. 20%, eso va ahí como subsidio. Así, nada más. Ok, sí. ¿Ya? Eso. Si no trabaja en frontera, entonces no percibe el subsidio frontera. Solamente es para aquellos que trabajan en frontera dentro de los 50 kilómetros. Antes de la frontera se le tiene que pagar este subsidio, ¿no? 20% de su haber básico. Nada, solamente 20. Bien, ahora ya calculamos entonces lo que es el aporte de esta persona y lo mandamos a esta columna, 2.448,59. Vamos a ver otros descuentos, a ver, por si acaso, si hay algún otro descuento extra. El anticipo es un descuento, así que le tenemos que descontar esos 300. Si no, ya saben a quién se lo van a descontar. Si no, se lo cobran. Otro descuento, 300. ¿Qué más puede ir en otro descuento? Cualquier otro descuento que no sea normativo. Puede ser algún aporte sindical, interno. Puede ser tal vez algún aporte
hay algunas empresas que tienen sus complejos, donde tienen sus reuniones, sus fiestas, ¿no? Entonces uno es como que socio ahí y le descuentan en su sueldo, ahí puede ir, otros descuentos. Alguna multa, tal vez retraso, hora, inasistencia, quizás que no hayan sido tomadas, se lo descuenta aquí, ¿no? Algún préstamo interno, qué sé yo, cualquier tipo de descuento que no sea normativo. Luego tenemos el RC-IVA. Ahora, para el RC-IVA, la normativa tenemos que hacerlo en lo que es la planilla tributaria. Así que para llenar este dato aquí, tenemos que irnos a la planilla tributaria, que es otra planilla. Esta planilla no es complicada, ahorita lo vamos a ver, si bien tiene varias columnas, pero no es difícil. Bien, vamos a ver qué es lo de la planilla tributaria. La planilla tributaria es para poder calcular el RC-IVA, que es un impuesto a los ingresos de las personas naturales, precisamente para ello. Hemos visto en contabilidad que el impuesto del IVA por sí solo era un impuesto que grava las ventas o los ingresos de estas empresas unipersonales o jurídicas. Pero también hay un impuesto que se llama RC-IVA, régimen complementario al IVA, que grava los ingresos, pero ahora de las personas, que también es el 13%. Es como un débito fiscal, tómelo así. Ahora, en el caso de las personas que trabajan en empresas como asalariados dependientes, ellos perciben un ingreso. Entonces, por esos ingresos tienen que pagar este impuesto. Y para hacer ese cálculo de ese impuesto tenemos que llenar la planilla tributaria. Entonces vamos a ver, la planilla tributaria es del mes de enero, esto se hace igual mensualizado, mes de enero 2025. Lo vamos a hacer ahí. Dentro de esta planilla solamente se van a tomar en cuenta o se va a meter a las personas que corresponda hacerle la retención del RC-IVA. La que no ingresa. Ahorita vamos a explicar quiénes ingresan y quiénes no. Se van a dar cuenta ustedes mismos qué personas corresponde meterlo y qué personas no. El CUR, esto de acá es un código único que se le da a cada asalariado. Este CUR lo designan en impuestos, así que ni siquiera es relevante ahorita. Entonces lo vamos a dejar en blanco. Vamos a empezar con el tema de los nombres. Para este caso estoy haciendo de esta persona de Coimbra. Me voy a traer su nombre. Me voy a ir a la planilla tributaria y coloco nombre completo. Ahí. El ingreso neto. Para calcular el ingreso neto, aquí lo voy a anotar. El ingreso neto se calcula del total ganado del mes menos los aportes laborales. Esa es la fórmula para hallar el ingreso neto. Dicho de otra forma, para el caso del ejemplo sería el ingreso neto va a ser igual. Me voy a la planilla de sueldos porque me dice agarra el total ganado y réstele los aportes laborales. Me voy a la planilla de sueldos, me voy hasta su total ganado, que es 18.000, y le voy a restar los aportes, menos 2.448. Es decir, voy a restar estos 18.000 menos los 2.448, dándome un resultado de 16.296,65. Ese es el ingreso neto. Ahora, me dice, para calcular la base imponible, quiere decir, ¿qué es la base imponible? Es la base donde voy a aplicar el impuesto.
Entonces, para hallar esta base imponible, me dice la normativa, tome el ingreso neto del trabajador y réstele 2 salarios mínimos nacionales. ¿Cuántos son 2 salarios mínimos nacionales a la fecha? A la fecha, el salario mínimo es 2.750 boliviano. Lo multiplico por 2 y ahí obtengo el primer dato. ¿Cuál sería la base imponible? Uno pensaría, estos son los ingresos que tiene la persona, ¿no? Ingresos netos, por eso se le llama. En las empresas, cuando uno vendía una mercadería, ¡pum!, le aplicábamos el 13% a la venta, ¿no? Para tener el débito fiscal al ingreso. Pero en el caso de las personas, ¿qué dice? Impuestos no te calcula el 13% de justamente tu ingreso, sino que te dice réstele 2 salarios, como para bajarle un poquito la carga impositiva y no sea tan fuerte. Entonces le voy a restar a mis ingresos netos menos 2 salarios mínimos. Voy a restar estos 2. Con eso voy a obtener una base imponible de cálculo. Ahora, ya me dirán ustedes, ¿qué me conviene más? ¿Sacar el 13% de los 16.000 o de la base imponible de los 10.000? Evidentemente conviene más de esto. Entonces, por esa razón, impuesto buenito nos dijo, quítele 2 salarios mínimos, así que sobre esa base me calcula el RCI. Entonces, de estos 10.796,65, multiplico por el 13%, así como si fuera un débito fiscal, así como vimos en contabilidad. Lo multiplico por el 13% y obtengo el monto que debo de pagar por el RCI, 1.403 bolivianos con 56. Hasta aquí, antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Bien, ¿estamos claros entonces? Hasta el momento, esta persona tendría que hacerle una retención de 1.403 bolivianos con 56 por concepto de RCIVA, impuesto, el famoso débito fiscal, como ustedes lo conocen. Pero, al igual que las empresas, no sé si se recuerdan, cuando uno vende con factura, uno como empresa, uno calcula, si se acuerdan, ¿no? Ventas, débito fiscal, es decir, 87% ventas, 13% débito fiscal, que es el impuesto, y además el IT, ¿no? El impuesto a la transacción. Si uno como empresa quisiera pagar menos IVA, lo que le dice la normativa es, bueno, si quiere pagar menos IVA, haga compras con factura. O si no le dan factura, haga las retenciones de ley. ¿No es cierto? Más o menos va por ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Que para yo mitigar como persona natural y no pagar 1.403,56, tengo que yo presentar facturas o tengo que hacer compras. Y ahí es donde yo una vez les comentaba, es el círculo vicioso de impuestos nacionales. Que si nos dicen, te cobro el impuesto, pero si vos querés, no querés pagar, mejor dicho, el impuesto, anda a hacer compras con factura a otros establecimientos. Bueno, usted se va obligadamente a otros establecimientos a solicitar factura. Y la otra tienda, al emitir la factura, va a generar un impuesto ahí y que a él también lo va a ver obligado a ir a hacer otras compras con factura y así sucesivamente, ¿no? Un círculo, como los casinos de suma cero, ¿no? Uno pierde, el otro gana. Lo mismo es aquí. Ahora, Impuestos Nacionales sabe que nosotros primero compramos cosas sin factura y compramos cosas con factura.
Por ejemplo, si usted se va a la tienda de la esquina de su barrio, no le van a dar factura. Pero usted está agarrando su ingreso y con ese ingreso está yendo a comprar, no sé, leche, papa, huevo, queso. Y a ver, pues, exíjale factura a la doñita, a la de la tienda, no le va a dar, no le va a dar factura. ¿Y qué hacemos? Que al fin de cuentas son compras y estoy incentivando al consumo y al desarrollo. Entonces, impuestos nacionales, no hay forma de demostrarle cuánto nosotros gastamos en compras sin factura. Así que impuestos nacionales asume que usted gasta en valor de un salario mínimo nacional. Antes les comento que esto era sobre 2 salarios mínimos nacionales, antes. Pero ahora se redujo a 1. Así que por lo tanto impuestos nacionales dice, bueno, sáquele el 13% de un salario mínimo, asumiendo como si fuera, yo gasté 2.750 bolivianos en compras sin factura y eso tiene crédito fiscal, ¿no? Por el 13%, más o menos esa es la figura. ¿Ya? A un salario mínimo por el 13%. Porque impuestos nacionales asume para todos los casos que uno ha hecho como máximo este nivel de gastos sin factura. Y eso tiene crédito fiscal, por así decirlo, ¿no? Esa es la lógica. Eso me da 357,50. Pero lo van a ver eso al otro año. A impuestos nacionales no le gustan los centavos. Entonces nos pide redondear. Cuando es así, con 50 se redondea al siguiente, es decir, termina en 358. Por esa razón. Si este resultado saldría, por ejemplo, 357,49, eso se redondearía solamente a 357. Esa es la diferencia. Entonces lo vamos a redondear a 358. Por esa razón, ¿no? Porque daba con 50 centavos. No sé si se entendió hasta el momento. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? Bien, gracias, Carla. ¿Preguntas? Tal vez alguien. Gracias, Luis Fernando. Ana Bárbara, gracias. Bien, creo que ha quedado claro. Entonces, estos 358 es como que impuestos nos los regala. Véanlo de esa forma. Ahora, si nosotros quisiéramos seguir compensando un poco más, nos da la opción de lo que ya es formalizado con factura. Aquí vamos a calcular el 13% sobre las compras facturadas para poder pagar menos impuestos. Esto sería como el crédito fiscal, porque tenemos que hacer compras con factura y esas compras con factura me generan crédito fiscal para pagar menos este impuesto. Así que por lo tanto tengo que ver cuánto esta persona presentó de facturas. Aquí me dice son 4.000 bolivianos en facturas. Me presentó en puras compras. Como es 4.000, perdón, aquí, como es 4.000, eso se lo presenta en el formulario 110. No es alcance de esta materia ver el formulario y demás. Tienen la materia de sistema tributario para aprender a los llenados, pero todo lo que la persona presente en este formulario se considera las compras con factura. Entonces vamos a asumir que esta persona presentó dentro de este formulario compras valor de 4.000 bolivianos. Lo que quiere decir, a esos 4.000 bolivianos en compras, así como un asiento de compra común y corriente, siempre le sacamos el 13% como crédito fiscal. ¿No ve? 4.000 bolivianos en compras por el 13%. Y tenemos 520 bolivianos. Y eso es a nuestro favor. Entonces, en resumen, chicos, esta parte
es lo que Impuestos Nacionales nos regala, vamos a llamarlo, por las compras sin factura. Insisto, antes el porcentaje era sobre 2 salarios mínimos y ahora le han reducido a 1 el regalo. Esto era como que el doble antes, era bastante lo que nos perdonaba, pero le redujeron a 1 y ahora no es tanto, por las compras sin factura. Y esto de acá son las compensaciones por las compras con factura, que se presentan en el formulario 110, ¿ya? Ahora, como estos dos montos son a favor del trabajador, entonces vamos a compensar lo que hay que pagar de impuestos. Si yo sumo estos dos, me da 878, lo cual sigue siendo menor al impuesto. Entonces, por lo tanto, saldo a favor de quién hay, de impuestos o del fisco o a favor del dependiente. En este caso, si yo resto lo que debo de pagar de impuestos, 1403,56, menos lo que me regalan por las compras sin factura, menos mi crédito fiscal sobre mis compras con factura, todavía le debo a impuestos 525,56. Y aquí verifico, como es con 56, va a redondear a 526 bolivianos. Ahora sí, le debo al fisco. Ya no le debo 1400, sino le debo 526, ¿no? ¿Por qué? Porque he compensado con mis facturas y lo que impuestos asume que yo hice compras sin factura. 526. Saldo a favor del dependiente no hay nada, ¿no? Porque o hay saldos al fisco o hay saldo al dependiente, pero no puede haber dos saldos aquí a la vez. O es a uno o es al otro. Hasta aquí. ¿Preguntas? Gracias. Gracias Carla, Luis Fernando, gracias. Oh, Marco Antonio, ya lo estábamos echando de menos. Adelantó la vacación el compañero. ¿Cómo dijo Farid? No se escuchó. Marco Antonio se ausentó. Ah, sí. Adelantó sus vacaciones. Sí, no, vacaciones invernales estuvo. Bienvenido, Marco Antonio, nuevamente. Muchas gracias, licenciado. Perfecto, no hay de qué. Bueno, entonces, hasta ahí vamos. Fisco, a favor del fisco. No hay nada a favor del dependiente y vamos a continuar. Ahora, esta parte que son 3 columnas dedicadas a los saldos a favor del dependiente del periodo anterior. Hay que entender una cosa y es que cuando una persona presenta demasiadas facturas de compra y genera mucho crédito fiscal que sobrepasa al impuesto de ese mes, se genera un saldo a favor del dependiente que se puede compensar en los siguientes meses posteriores. Es decir, se pueden usar esos saldos para compensar los impuestos a posterior. Para eso es esto. Si suponiendo en diciembre esta persona todavía tenía un saldo pendiente a su favor de 100 bolivianos, un ejemplo, entonces yo lo colocaría aquí. En el enunciado no tengo ese dato, es decir, se asume que no tiene, pero estamos suponiendo ahorita un ejemplo sencillo, que si lo tuviera, se anotaría aquí. Estos 100 bolivianos hay que actualizarlos a las UFBs, ¿no? Haciendo UFB final sobre inicial menos 1 por 100 para considerar cuánto es la actualización a las UFBs, digamos que fueran 2 pesos más. Total, entonces eso se actualiza y queda todavía 102 bolivianos. Esos son los cálculos que se hacen aquí. Igual vamos a hacer un ejemplo con eso cuando llegue el momento. Por ahora esta persona no tiene. Entonces estos 3 elementos
0, porque no tiene periodo anterior, ¿ya? Listo, vamos a esta parte, saldo total a favor del contribuyente. ¿Cuánto tiene a su favor? De este mes, de este periodo, no tiene nada, 0, más lo del periodo pasado, tampoco tiene nada, 0. Así que el saldo a favor total, vamos a llamarlo así, es 0 de este mes. Bien, ahora, saldo utilizado. En esta columna se va a colocar el monto que se va a usar de este saldo que yo tenga acá para poder pagar el impuesto que deba. Un ejemplo, ¿ya? ¿En qué caso podría ser eso? Fíjense que aquí yo le debo a impuestos 526 bolivianos a impuesto, pero no tengo saldo anterior. Voy a suponer que sí lo tuve. Los 100 bolivianos, hice la actualización con las UFBs y eso me generó 102 bolivianos. Mi saldo total va a ser lo del periodo actual, que es 0, más el periodo anterior, más los 102, entonces me quedo con 102. Ahora, de esos 102 bolivianos que tengo a mi favor, ¿cuánto voy a usar para pagar todavía esos 526? Obviamente voy a usar todo para pagar eso. Y con eso disminuyo también el impuesto, con ese saldito más. ¿Qué pasaría si mi monto del periodo hubiese sido 600? Yo sumo, no sé, se me hicieron 10 bolivianos más la actualización y esto se hizo 610, un ejemplo. Termino con un saldo de 610 bolivianos. Ahora la pregunta es, si todavía le debo impuestos 526 y tengo este saldo total, ¿cuánto uso de este saldo? Solamente los 526. Y ya no le debo nada de impuestos, porque de estos 610 estoy usando 526, lo que le debía impuestos. Y ya no me retienen más nada. ¿Ya? Esa es la forma de llenar esto. Pero como en este caso particular es 0, no hay nada anterior, no hay nada de saldo a favor del contribuyente, por lo tanto el saldo utilizado, ¿qué voy a usar? Pues no, si es 0, así que no uso nada, 0. Así que el impuesto que me van a retener, en este caso, ¿cuánto es? Los 526. Eso es lo que me van a hacer la retención. ¿Qué queda saldo a favor del dependiente para el siguiente mes? Nada, porque no ha sido por encima del impuesto de los 526, no tengo nada saldo al favor. Así que queda 0, para el siguiente mes no tengo acumulado de nada. Y estos 526 bolivianos son los que me van a retener o le tenemos que retener a esta persona. Así que ese monto va aquí como descuento, 526 bolivianos. Eso era, ¿no? A ver, 526. Ya, entonces, ahí va. Así que todo eso que acabamos de hacer, esta planilla, es solamente para definir este monto de aquí, para llevarlo a esta planilla. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Preguntas? ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas? ¿Se entendió, Lice? ¿Sí? Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Y ¿alguien tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Estamos claros? Creo que es la parte más complicadita de estas planillas. Es el cálculo del RCI, justamente esto que estamos viendo, ¿no? Pero si está claro, vamos buen camino. Entonces, esa es la forma de determinar el impuesto para esto, ¿no? Finalmente, entonces ya tenemos los 3 descuentos. Sumamos los 3 descuentos. Esto 2.400 más 526 más 300 y me da el total descuento. A ese total descuento
para calcular el líquido pagable, lo que tengo que hacer es el total ganado que tengo en el mes, restarle todos los descuentos también del mes. Entonces lo que le voy a desembolsar a esta persona es 15.470, ¿no? Restar esto menos todos los descuentos. Y el líquido pagable es 15.470,65. Y en esta columna la firma, aquí debería venir la firma del trabajador y decir, ah, sí, está correcto, me están pagando todo, válido. Está mi firma y ya, con eso se asegura que le van a pagar esa cantidad de dinero. No en todas las empresas hacen esa firma. Por lo menos a mí yo jamás firmé una planilla en el banco, me imagino por la cantidad de gente que era, que sería un relajo. A los 5.000 empleados esperar la firma sería un relajo, ¿no? Quizás tal vez empresas más pequeñas sí se les exige la firma ahí y personalmente uno ir a firmar. Pero en mi caso nunca. Nunca he firmado. Me llevaba nomás el sueldo directo. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? ¿Dudas? Licen, Adelante. una dudita, pero no todas las empresas hacen esa otra planilla, ¿no? La segunda planilla que hizo. La tendrían que hacer para el cálculo del RCIVA. Porque le cuento que yo donde trabajaba con planillas y nunca hicimos esa otra planilla. Era esta nomás la principal. Claro, esa es la que se le presenta a la que ven en su pantalla, es la que se presenta al ministerio. La otra es para impuestos, pero ¿tenían personales para el RCIVA? Para hacerle. La planilla, no todos entraban, Lice, eran como unos 7. Y De los 15 que había, solo 7 entraban en la planilla. 7. No entraban más. ¿Y cómo calculaban esa parte? Nomás así directo. Todo directo, Lice. Por eso le digo. Ya. También hay una estructura para calcular lo que es el RCIVA. Pero me sorprende, le digo, porque en impuestos hay que subir las planillas tributarias. No sé cómo hacían, quizá tal vez otra área lo hacía, o no tengo entendido, pero esta planilla que les muestro es parte de la parte de impuestos. Se la descarga de impuestos. Ahí tiene un formatito, de hecho, a ver, voy a ver si puedo entrar para mostrarles. Un segundo. ¿Sabe qué, Licen? Traía, ahorita que me acuerdo, traían unas planillas así grandangas, impresas de impuestos, y esa se rellenaba. Seguramente era eso entonces. Porque sí o sí tienen que hacerlo. De hecho, aquí lo acabo de pillar. A ver, vamos a poner. A ver, ventana. Aquí. Ahí quiero que lo vean. Estoy en el sistema, en el SIAT. Y aquí está la planilla tributaria. ¿No? Empezamos con el CUR. Nombre, apellido, monto. Y esto sí, tiene que ser. Entonces, es un formato que está dentro de impuestos nacionales. Porque eso sí hay que subir, ¿no? Dado que impuestos necesita saber quiénes son los que se le va a hacer las retenciones. Además que en el asiento contable hacemos las retenciones y tenemos que ponerle RCIVA por pagar o aporte del RCIVA retenidos, algo así, alguna cuenta de pasivo que hay que después mandársela a impuestos. No sé, sí o sí lo tendrían que hacer, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, licenciado, lo que pasa es que hay empresas que llevan una doble contabilidad, ¿no es cierto? Y esas empresas a veces tienen dos contadores. Uno, el que hace, digamos, la contabilidad, se puede decir real, y tienen aparte un contador externo, el que realmente hace la contabilidad para el fisco.
Ah, segura, seguramente. Es lo que su compañero en la anterior clase nos comentaba, ¿no? Que decía él, a mí me pagan un monto mucho más alto de dinero que lo que figura en la planilla. Entonces, hay unas implicancias ahí. Evidentemente, el hecho de, para la empresa principalmente, si la empresa quisiera considerar esos gastos de sueldos, porque hemos visto que es gasto los sueldos, necesita afiliar al empleado, hacer las retenciones de ley que corresponda, si necesita hacer retenciones de reglas e IVA también hacerlo, es decir, formalizarlo al empleado. Es la única manera de considerar esos gastos como parte deducible del impuesto. Si no lo hace la empresa, por ya sea pagar menos bono o evitarse tal vez algún tipo de cargos adicionales, entonces no puede considerar esos sueldos como parte del deducible, y ahí entra en lo que usted indica, que hay doble contabilidad. Por un lado tenemos la contabilidad real, donde tenemos a las personas ganando lo que ganan, lo correcto, para mostrárselo a los directivos, y por otro lado tenemos a la parte que se lo mostramos a impuestos, como que una segunda contabilidad, ¿no? Donde están con todo lo que está normativo y lo que debería estar dentro. Entonces muchas empresas hacen eso totalmente la razón se las doy, ¿no? Pero en el caso que la empresa quiera considerar eso como gasto, tiene que formalizar sí o sí a los empleados y hacerles aportar lo que tengan que aportar y hacerles las retenciones que tengan que hacerle. Esa es la única forma. De lo contrario, no se puede usar eso como gasto para disminuir la utilidad y pagar menos IUE. Esa es la premisa que pone impuesto. ¿Ya? Correcto, eso es. Gracias. Bien, por último vamos a ver una partecita más que quiero comentar al respecto de los aportes patronales. Quiero que hagamos una distinción entre laboral y lo patronal. Lo laboral es lo que corresponde a los aportes de los empleados y el patronal son los aportes que hacen los patrones o las empresas a favor de los trabajadores. Todo se deduce del total ganado. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahorita a continuación son los aportes que tienen que hacer las empresas en favor de los trabajadores. El primer aporte, y aquí seguramente, no sé si alguno va a saltar y me va a decir, Licen, entonces a mí me estafaron. Primer aporte, del total ganado que tenga el empleado, un 10% se va a destinar a su seguro de salud, a la caja. ¿De qué sirve la caja? Para los que alguna vez están asegurados, saben, ¿no? La cobertura, la atención médica, operatoria, alguna enfermedad, accidente, qué sé yo, ¿no? Para que tenga atención médica. Insisto en esta parte porque me ha tocado en otros cursos escuchar que muchas veces las empresas aprovechan el desconocimiento del trabajador y le dicen, oigan, ¿quieren seguro? Lo que quieran seguro, le vamos a descontar un 10% de su sueldo para hacer las aportaciones y afiliarlos al seguro, si quieren. Como asumiendo de que quien debería asumir ese gasto del seguro es el empleado, lo cual no es así. Lo tiene que hacer el empleador. Por eso es parte de los aportes patronales, llegar a la caja de salud. Si alguno de ustedes tiene algún problema con alguna empresa, con su empresa relacionado con este tema o conocen a alguien, aquí les puse justamente el artículo. ¿Dónde lo pueden ubicar? Esta parte, Decreto Supremo 21637, el artículo 8 del 25 de junio de 1987. Ahí es donde especifica que
que la caja de salud es parte del aporte patronal y eso lo tiene que hacer la empresa, no es gasto para o aporte del trabajador, ¿ya? No sé si aquí en el curso alguien está en ese problema, tuvo ese problema alguna vez o conoce de alguien de la caja. O a todos les han afiliado a los que han tenido la oportunidad y no les han cobrado adicional. Porque si les han cobrado, Cobran licen para entrar, ¿cómo se llama? Para hacerse los primeros análisis. Más antes era gratis, ahora uno los tiene que pagar para poder entrar a la caja. ¿así? Bueno, que yo sepa, lo tiene que asumir porque eso es responsabilidad de la empresa. Afiliarlos y todo por un tema de la ley de seguridad social. Lo tiene que hacer. No, y ahora cobra licen. Acá ¿Verdad? tengo entendido que cobra. Sí. No debería. No le digo, dicen que aquí, digamos, para no pagar el montón que hay en la planilla, prefieren hacer contrato cada 3 meses. Uy, le cuento que solo una vez pueden hacer eso y de ahí ya es indefinido, así lo hagan firmar por contrato. Solo una vez se renueva. Y ¿sabe qué es lo más triste, dicen? Que el Ministerio de Trabajo sabe y no hace nada. Lo mismo sucede, no sé si ha escuchado la noticia del Mutum. Los explotan grave y el Ministerio de Trabajo no hace nada, dicen. ¿Sabe? El tema del ministerio es que el ministerio no es ¿cómo llamarlo? Un ente que obliga o que toma o obliga a las empresas o multa, qué sé yo, así como si fuera un ente fiscalizador. No es su trabajo el ministerio. El ministerio solamente está para conciliar, es un mediador. Y ese es el problema principal cuando se empiezan a vulnerar los derechos laborales. Cuando uno va al ministerio, evidentemente le toman la declaración y usted va y se queja y dice, mire, esto no me ha pagado, esto sí, esto no. Y el ministerio toma su caso. Hace las citaciones para que vaya el empleador a dar su versión y vaya y muestre las pruebas, porque también les dije que uno puede ir a mentir al ministerio, le dicen no me pagaron, aunque le hayan pagado, y la empresa tiene que mostrar las pruebas de que no es así. O sea, uno no va con pruebas. Normalmente se las piden como diciendo, a ver, por si acaso, tráiganlas las pruebas las que pueda, así nos defendemos, más o menos así. Pero si en algún momento no hay luz verde y el Ministerio de Trabajo ya no puede hacer más nada, lo único que hace le dice, mire, ¿sabe qué? Ya no podemos hacer nada. No quiere la empresa pagarle, así que va a tener que ir a pagar un abogado laboral y irse por la vía que corresponde. Entonces, mucha gente piensa que el ministerio tiene que ir a obligarlo y a multarlo. Ellos no hacen eso, solamente concilian, nada más. Es lo único que hacen ellos. Así que, lamentablemente es así. Si ya el ministerio no logra hacerle pagar lo que le corresponde, a usted ya le toca ir a sacar su quintito y demandar a la empresa, ya por una vía más legal. Eso es lo que ocurre. Dicen, y ese es otro asunto también de la vía legal, porque el abogado solo saca plata y saca plata. Nada más. Exactamente, claro. Y ahí se va todo. Ahí lo cansa y uno lo deja. Claro, es como una deuda, ¿no? A veces cuando le deben plata a uno, hay gente que dice, bueno, me hago el de la vista gorda, no asisto a las declaraciones, nada, y lo dejan pasar hasta que uno se cansa y ya mucho dinero a veces sale y lo deja, pues, ¿no? Ya, porque los que han estado dentro de un proceso legal me van a dar la razón, es pues desgastante.
es estresante, uno reniega, hay que estar yendo acá, firmar esto, le pide que memorial aquí, que no avanza, que el juez, es grave. Pero lamentablemente esas son las leyes bolivianas, así que poco puede hacer el ministerio ahí. A lo sumo le presentará algunas pruebas de decirle yo ya llevé al ministerio, hubieron tantas citaciones y nunca se apersonó. Así que tal vez eso sirva como una evidencia, ¿no?, para ante el juez y ya poder ganar. Pero bueno, eso es el tema laboral, es así. Bueno, 10% el aporte laboral para el caso de la caja. Luego también las empresas tienen que aportar un 1.71% por prima de riesgo profesional. ¿Se acuerdan que los aportes laborales también hay una prima por riesgo profesional? Y eso lo aportan el trabajador. Además, igual la empresa tiene que aportar para el trabajador. Es decir, en caso haya una invalidez, tenga algún accidente o alguna enfermedad que ya no le permita trabajar, con este aporte usted ya podría recibir una pensión dependiendo de su grado de invalidez. Lo que sí cambió en octubre del año pasado es que solamente para el sector minero aumentó esta prima para estas empresas del 1.71 al 2.3, es decir, le aumentaron los gastos a las empresas de este sector. Para el resto de las empresas se mantiene a 1.71. Luego tenemos el Fondo de Vivienda Social. Esto es para el tema de los proyectos de vivienda de interés social, que más o menos se financian justamente de los aportes de las empresas. Hacen un fondo y de ahí es donde tienen que las viviendas de interés social tienen tasas bajas, ¿no? Es para poquito acceder a viviendas con intereses mucho más bajos de los que normalmente le cobraría un banco. Un 3.5%, un aporte solidario también. ¿Para qué? Para mejorar las pensiones. Si ya de entrada no alcanza con los laborales, las empresas más aportan igual para las pensiones, para los trabajadores con menores ingresos. Esto se modificó. Antes era 3%, se le aumentó a 3.5%. Todo esto ocurrió en octubre del año pasado. Casualidad, ya juzgarán ustedes, ¿no? Porque estamos en carrera electoral y todo lo demás. Así que muchas coincidencias, porque esto le mejora los aportes, como diciendo a los trabajadores, piensa el gobierno en nosotros. Y subió a 3.5%. Y adicionalmente hay uno Infocal. Este es un aporte voluntario. Infocal es un instituto de formación también, ¿no?, que en caso de que esté, por ejemplo, hay empresas que tienen convenios con Infocal, pueden mandar a los trabajadores a estudiar o a formarse en este instituto, y eso es parte, un aporte voluntario que hacen las empresas, que es un 1% del total ganado. Precisamente es para eso. Y como es voluntario, muy pocas empresas lo hacen, la verdad. Pero si en caso hubiese un convenio, las empresas aportan un 1%. Así que por lo tanto, todos los aportes patronales vienen a ser justamente todos esos porcentajes que estaríamos hablando si sumamos el 10% más el 1.71 más el 2% más 3.5. Estamos hablando de 17.21% que tendrían que destinar las empresas, muy aparte de pagarles el sueldo. Si le pagan el sueldo y adicionalmente un 17.21% más gastan para todo esto. Por eso es que la mano de obra es cara. Por eso que ahora las empresas ya no quieren contratar bajo planilla, porque es caro. Debido a todo esto, ¿no?, a los aportes. Bien, creo que no sé si hay alguna pregunta de esta parte.
vamos a hacer igual ejercicio en la otra clase para calcular los aportes patronales, ¿no? Y la idea es aterrizar también en los asientos contables. ¿Alguna consulta? ¿Dudas hasta el momento? Se podría decir, licenciado, de que justamente por este motivo de estos aportes patronales, es como decía la compañera, ¿no? Que tienen contratado, por decir, 5 personas que trabajan, pero el 50% solamente están regularizados para que la parte patronal, ¿no es cierto?, les pueda beneficiar al trabajador justamente con estos aportes. Tal cual, usted lo dijo. ¿No es cierto? Tal cual. De esa manera, digamos, mantener un 50% en regla y el otro 50% trabajo en negro, se podría decir. Exactamente, usted lo dijo mejor. Por eso es que las empresas ya no procuran contratar bajo planilla. O sea, porque si los contrata bajo planilla tienen que aportar todo eso que están viendo. 17 puntos, ¿cuánto salía? 17.21%. Solamente como gasto así, alegremente, muy aparte del sueldo. Entonces es mucho dinero. Imagínense planilla. Banco Fácil, por ejemplo, tenía una planilla como de 5.000 empleados. Si yo le pongo 5.000 empleados a cada uno que gane el salario mínimo, estamos hablando al mes de 13 millones, más de 13 millones de bolivianos. A eso multiplíquenlo por el 17.21%, desembolsa 2 millones de bolivianos en gasto, muy aparte del sueldo que también es un gasto. Entonces es mucho dinero. ¿Qué hacen entonces las empresas? Como dice, si gana 10.000, 5.000 solamente vamos a considerar como parte legal, y eso le disminuye mucho de los aportes, porque todo esto es en función al total ganado, y si en la planilla está un monto menor de lo que realmente gana, entonces se ahorran por ese lado. Cumplen con la normativa, es cierto, porque ya va a ser muy raro, ¿no?, que sea una empresa muy grande y después hayan 2 nomás en la planilla, medio raro. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Le bajan los sueldos internamente, pero consideran solo una parte del sueldo total. ¿Para qué? Para ahorrarse. ¿Qué sacrifican con eso? El gasto deducible, ¿no? Porque los sueldos y salarios, como son gastos, ya dejan de considerar para las utilidades, pero también ahí hacen números, no dicen que les conviene no utilizar eso como gasto deducible, o lo utilizo pero debo de pagar todos los aportes. ¿Qué me favorece como empresa? Entonces ahí analizo, y ahí viene la informalidad, y ahí viene también los perjuicios de que ya las empresas o directamente no contratan porque ya es mucha la carga laboral, o directamente le dicen va a ser de forma independiente, me va a tener que presentar factura, y si no me presenta factura le hago las retenciones por su servicio. Y ahí un poquito ahí manejan, y ya las personas que están contratadas así de forma independiente, ya no se le hace todo esto, ¿no? Los beneficios ya no existen. Pero imagínense, todos los beneficios que hemos visto, más los retroactivos que vamos a ver, los aguinaldos, las vacaciones, los quinquenios y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, se van a sorprender cuánto es lo que se gasta las empresas. Así que es bastante interesante de analizar.